Baracochea, mi compañera Patricia Baracochea y nuestro compañero Michael González, el cual colaboró en la investigación del tema que nos concierne, pero que lamentablemente no puede estar en el video por motivos personales. Nuestro tema es la prohibición legal de intentar la acción propuesta como presupuesto procesal. Antes de adentrarnos en nuestro tema, debemos mencionar que en materia del proceso penal en Venezuela, la fase de investigación se inicia por oficio por parte del Ministerio Público por denuncia verbal o escrita de la víctima o por querella. Siempre esta debe ser por escrito ante el juez del control de la jurisdicción donde ocurrieron los hechos, tal como establece nuestra legislación. Toda fase de investigación debe tener un acto conclusivo. Los actos conclusivos que clasifica nuestra legislación son el archivo de la causa, el sobreseimiento y la acusación. La prohibición legal de intentar la acción propuesta como presupuesto procesal debemos señalar que es una excepción de inadmisibilidad en aquellos casos consagrados en el Código Penal que aun cuando aparecen previstos como hechos delictivos, se consideran que no producen acción penal por señalarlo expresamente la propia ley, tal como los hechos contemplados en el artículo 258, 483 y 449 de nuestra legislación. Uno de los principales efectos de esta excepción es el sobreseimiento. Debemos tomar en consideración lo que nos dice el artículo 258. No es punible el encubridor de sus parientes cercanos. El artículo 483. En lo concerniente a los hechos previstos en el capítulo 1, 3, 4 y 5 del artículo 475, en donde me dice: no se promoverá ninguna diligencia en contra del que haya cometido el delito, en perjuicio del cónyuge no separado legalmente, en perjuicio de un pariente afín en línea ascendente o descendente, del padre o de la madre adoptiva o del hijo adoptivo, en perjuicio de un hermano o de una hermana que viva bajo el mismo techo que el culpable. El artículo 449 me dice: no produce acción las ofensas contenidas en los escritos presentados por las partes o sus representantes, en los discursos pronunciados por ellos en estrados ante el juez durante el curso de un juicio. Ya tenemos conocimiento de que es una excepción la prohibición legal de intentar la acción propuesta. Pero queremos saber entonces qué es un sobreseimiento. El sobreseimiento constituye una de las formas de concluir con la investigación y es el único acto conclusivo que de forma extraordinaria concluye el proceso. Al respecto, tenemos la definición por parte del doctor José Erasmo Pérez, el cual nos dice: el sobreseimiento es un pronunciamiento jurisdiccional que pone fin al proceso, extingue la acción y pasa en autoridad de cosa juzgada. Se presenta el sobreseimiento como un remedio procesal, como un instrumento capaz de economizar los gastos excesivos dentro del proceso, terminando total o parcialmente el mismo con un carácter definitivo. El artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal establece cuándo se produce ese sobreseimiento como una excepción. Primero, el hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsela al imputado. ¿Cómo podemos explicar esto? A través de un ejemplo. Una persona en anonimato llama al 6CPC informando que Pedro González ha dado muerte a un ciudadano de nombre Luis Gómez. Pone en conocimiento del Ministerio Público lo señalado por el denunciante y se dicta un orden de inicio a los fines de realizar la investigación preliminar. Pero al final de la investigación resulta que Luis Gómez está vivo y no presenta ningún tipo de lesión que permita crear sospecha de que fue víctima de alguna agresión por parte del ciudadano Pedro González. Las conclusiones arrojan que el hecho denunciado no existió. Un segundo caso. El hecho imputado no es típico o concurrente, una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad. Ejemplo,
El ciudadano César, en un procedimiento policial, se le incauta un envoltorio de material sintético contentivo en su interior de un polvo color blanco, presunta cocaína. Luego de ser realizada la experticia química de certeza, se logra determinar que dicha sustancia no era estupefaciente ni psicotrópica, sino que resultó ser bicarbonato de sodio. Por esta razón, lo apegado a derecho es solicitar el sobreseimiento del imputado por cuanto su conducta no está tipificada en la ley penal sustantiva como delito. La tercera acción. La acción penal se ha extinguido resulta acreditada como cosa juzgada. El artículo 48 del Código Orgánico Procesal Penal enumera la extinción de la acción penal, como son la muerte del imputado, la amnistía, el desistimiento o el abandono de la querella de los delitos de instancia aparte agravada, el pago del máximo de la multa, la aplicación de un criterio de oportunidad en los supuestos y formas previstos en este código, el cumplimiento de los acuerdos reparatorios. El cumplimiento de los acuerdos reparatorios, el cumplimiento de las obligaciones y del plazo de la suspensión condicional del proceso, la prescripción salvo que el imputado o imputada renuncie a ello o salvo que se encuentre evadido o prófugo de la justicia por alguno de los delitos señalados en la última parte del artículo 43 del Código Orgánico Procesal Penal. Una de las características del sobreseimiento, que es uno de los efectos de la prohibición legal de intentar la acción penal como presupuesto procesal, es que el sobreseimiento es un pronunciamiento judicial, por cuanto es el órgano jurisdiccional quien debe dictarlo, ya sea como auto con carácter definitivo, con las dos primeras fases del proceso procesal o como sentencia en la fase de juicio. Es un acto conclusivo de la fase preparatoria. El representante de la vindicta pública podrá solicitar, sea decretado el sobreseimiento de la causa, cuando de los resultados obtenidos en la investigación resulta que encuadren alguna de las causales comprendidas en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. Es personal por cuanto se dicta a favor de las personas y no de los hechos. Si bien es cierto que en primera fase el sobreseimiento va dirigido a favor de una o varias personas, no es menos cierto que en muchas oportunidades se presenta que el hecho objeto de la investigación resulta ser atípico. En otras palabras, no constituye el delito. En ese caso, se está en presencia de un sobreseimiento que no solamente va dirigido a favor de la persona imputada, sino también contra el hecho no delictivo. En el caso del tema que nos compete, debemos de señalar que aquí se produce un sobreseimiento definitivo. ¿Por qué? Porque es aquella resolución judicial proferida ante la oportunidad legal que pone fin al proceso, siempre y cuando se evidencie que este está contenido en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. Al respecto tenemos el autor Humberto Becerra que nos dice: el sobreseimiento definitivo se produce de manera inmediata al término de este procedimiento y por tanto tiene la autoridad de cosa juzgada, impidiendo por el mismo hecho toda nueva persecución contra el imputado o acusado a favor de quien hubiese declarado, haciendo cesar todas las medidas de coerción que hubiesen sido dictados en el íter procesal. Por lo tanto, aquí solamente se produce un sobreseimiento definitivo. Es necesario tomar en consideración que este tipo de actuación se hace de oficio, es decir, por iniciativa del órgano jurisdiccional, como por ejemplo el supuesto en que la acción penal se encuentre extinta, producida por la muerte del imputado o acusado, de conformidad con el artículo 49, numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal. Este tipo de sobreseimiento se debe de realizar en una audiencia especial. Una vez presentada la solicitud de sobreseimiento, el juez convocará a una audiencia especial a los fines de que se debata sobre dicha solicitud, y así lo establece el artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal. Presentada la solicitud del sobreseimiento, el juez deberá convocar a las partes y a la víctima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición.
en determinado momento de que esto no se produce, cuando estime que para comprobar el motivo no sea necesario el debate, deberá dejar constancia el auto motivado. Si el juez no acepta la solicitud del sobreseimiento, se enviarán las actuaciones al fiscal superior del Ministerio Público para que, mediante pronunciamiento motivado, ratifique o rectifique la petición del fiscal. Si el fiscal superior del Ministerio Público ratifica el pedido del sobreseimiento, el juez lo dictará pudiendo dejar a salvo su opinión en contrario. Si el fiscal superior del Ministerio Público no estuviera de acuerdo con la solicitud, ordenará a otro fiscal continuar con la investigación o dictar acto conclusivo. La solicitud del sobreseimiento de la causa no se debatirá en audiencia preliminar, por cuanto esta audiencia corresponde a otra fase del proceso, como lo es la fase intermedia, lo cual solamente podrá aperturarse mediante una acusación. Es por ello que el sobreseimiento aquí solo se realizará de acuerdo al tema que nos corresponde por excepción en la fase preparatoria. Se pueden dar en dos situaciones jurídicas procesales. La primera, en razón de la declaratoria con lugar de una de las excepciones opuestas por el imputado o sus defensores, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Código Orgánico Procesal Penal. La segunda viene dada a la solicitud como acto conclusivo por parte del Ministerio Público, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. Es necesario destacar que esta excepción existe en el proyecto del Código Orgánico Procesal Penal en la reforma del 21 de enero del 97, el cual nos dice: Artículo 27. Excepciones durante la fase preparatoria, ante el juez de control de la investigación y en los demás periodos del proceso ante el tribunal competente. Según las oportunidades previstas, los intervinientes podrán oponerse a la persecución penal por los siguientes motivos: incompetencia, falta de acción porque no se pudo promover o no se promovió conforme a lo establecido en la ley; extinción de la persecución penal. El juez de control de la investigación o el tribunal competente podrán asumir de oficio la solución de algunas de las cuestiones anteriores cuando ella sea necesaria para decidir en las oportunidades que la ley prevé, y siempre que la cuestión, por su naturaleza, no requiere de instancia del legitimado a promoverla. Como se puede observar, con este tema en cuestión a discutir, se proyecta un cambio sustancial en materia de excepciones, sobre lo cual resulta necesario omitir opiniones que pretendan verificar la seriedad y precisión con respecto a esta excepción. Actualmente se desconocen muchos argumentos sobre este tipo de excepción porque no se vislumbra como un tipo de proceso ordinario, sino que se está vislumbrando como un proceso breve que culmina en la misma fase de investigación y en la misma fase preparatoria, por existir elementos que están contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal que así lo permiten. Entonces es necesario esperar que se recaben todas las pruebas o toda la experticia para llegar a ese acto conclusivo que es el sobreseimiento. Y por lo tanto, que finalice el debate que tiene como objeto la reforma del sistema procesal penal venezolano y así a poder lograr acercarnos a una verdadera exactitud, celeridad de un proceso penal, que no caiga en procesos dilatorios o que permita retrasar un determinado proceso penal que vaya en contra de una persona o del imputado. En este momento podemos señalar que existen diferentes obstáculos que impiden o que permiten realizar la acción penal, pero para ellos surgen las excepciones y los ejemplos que nosotros hemos discutido que permiten lograr que esto tenga su celeridad y que por su propia naturaleza esté enmarcado dentro de un sistema penal, bien sea de investigación preliminar, de manera acusatoria o
que permita llevarlo a juicio, oral o escrito. Muchas gracias. Esta ha sido la intervención sobre el tema discutido.